¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, hermanos. Qué gusto poder compartirles nuevamente, poder estar nuevamente en comunión con el Padre, en comunión con su palabra, en comunión usted y yo, o nosotros como iglesia también. Y pues es un privilegio el poder estar reunidos en su nombre. Es un privilegio poder adorarle, poder alabarle, poder exaltarle, poder estar dentro del mover de Dios. Eso es muy importante que lo podamos entender. Hemos hablado mucho o en algunas ocasiones acerca de nuestra posición como hijos de Dios. Es una posición de privilegio. De ninguna manera es una posición para exaltarse o para creerse mucho, sino es una posición producto de la misericordia de Dios. Tú y yo estamos aquí para escuchar de la palabra de Dios. Tú y yo estamos aquí para escuchar lo que hay en su corazón porque somos colaboradores de Dios por su misericordia. Vamos a orar y vamos a platicar acerca de esta parte de nuestra colaboración con el Señor, entendiendo que estamos dentro de su voluntad, entendiendo que debemos estar sujetos a su voluntad. Esa es la posición en la que debemos tener. Somos sus siervos. Dice una parte en la palabra de Dios, dice: siervos inútiles somos porque lo que tenemos que hacer eso hacemos. La verdad es que es un privilegio el poder servir al Señor, pero no nos podemos creer más. Siempre debemos de estar sujetos a lo que Dios quiera, conociendo nuestra posición, una posición, te repito, producto de su misericordia, una posición producto de que hayamos gracia delante de Él, y una posición que somos un producto pues de su amor, la verdad. Y es un privilegio el poder estar tú y yo aquí reunidos. Es un privilegio el poder considerar la escritura, porque es como Dios abriendo su corazón, abriendo su instrucción para que la podamos entender. O sea, de ninguna manera Dios es indiferente. Cuando Dios habló y dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no nada más platicamos la otra ocasión, no nada más que esté, ¿no? Sino que aparte de estar, nos brinda los recursos, su palabra, y nos sigue instruyendo. Qué importante es eso. Preocupémonos cuando ya no, cuando por nuestra actitud, cuando no es una correcta actitud, Dios ya no nos hable, eso, Dios ya no nos quiere enseñar, eso es terrible, ¿no? Sería terrible. Pasaron situaciones como con Saúl, donde Dios dijo: por tu desobediencia insistente, ya ahí muere, ¿no? O en Romanos, que dice que a muchos los entregó en la vanidad de su mente, a una mente reprobada, porque no quisieron saber nada de Dios. Que Dios nos guarde de eso, y mejor buscar tener un corazón contrito y humillado, un corazón que le busque, un corazón que siempre diga: Señor, tú eres Dios, yo soy tu hijo y yo voy a hacer tu voluntad. Además, haciendo su voluntad tenemos vida. Ahorita vamos a continuar y vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias por considerarnos dentro de tu plan perfecto, Señor. Padre, en esta hora de verdad bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y te damos gracias por el privilegio de poder tener tu palabra, tu instrucción. Es una muestra más de tu misericordia. Yo te ruego que prepares el corazón de todos los que estamos aquí, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo, para poder entender lo que tú quieres que entendamos, Señor. Para hacerlo, y no solamente entenderlo, sino hacerlo y caminar dentro de tu voluntad, caminar en tu propósito, no en el nuestro, sino en tu propósito. Pero debemos, Señor, entender cómo tenemos que hacerlo y cómo tenemos que andar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y también te ruego que me permitas hablar solamente lo que es tu voluntad, Padre, solamente tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar. Estaba yo leyendo
y estaba considerando en la palabra de Dios, a raíz de todo esto que te digo, la cuestión de ser colaboradores de Dios, pero hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Estaba leyendo hoy en la mañana en una parte en Lucas donde Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y cuando estaba leyendo esto, me lleva a pensar acerca de cuántas veces o cómo es que siempre le decimos Señor al Señor Jesús. Y Señor, oramos, cantamos, y Señor, si tú eres mi Señor, el Señor Jesús, y está bien, qué bueno que lo decimos, pero como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que respaldar esa palabra, esa proclamación, pues el decir Señor con nuestra vida. Es decir, cómo lo estamos viviendo, cómo estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. En su palabra hay muchas parábolas que hablan acerca de que era un señor que tenía empleados o que tenía trabajadores y les pedía cuentas, y los que no hacían las cosas conforme a su voluntad, los reprobaba, ¿no? Había una llamada de atención y había una disciplina. Entonces, como te decía al principio, tú y yo somos colaboradores de Dios por su misericordia. Por su misericordia, de verdad, que Dios nos permita colaborar con Él. Y no me refiero a colaborar solamente en alguna actividad. O sea, la colaboración no solamente es una actividad, porque nuestra colaboración con Él puede ser estar orando, alabando su nombre, testificando del Señor, predicando, claro, dando clases con los niños, etcétera, etcétera, pero viviendo una vida que le agrada. El hecho que tú vivas una vida que a Él le agrada, haciendo lo que Él quiere que hagas, haciendo yo lo que Él quiere que yo haga, le estoy sirviendo. El hecho de estar yo en la congregación, le estoy sirviendo. El hecho de estar yo orando, le estoy sirviendo. El hecho de estar predicando, le estoy sirviendo. Si es donde Él quiere que yo esté, es lo que tengo que hacer, entonces le estoy sirviendo. Tú eres un colaborador del Señor si estás haciendo su voluntad, claro, ¿no? Entonces, qué importante es eso. Pero una de las cosas que estaba leyendo también es esto que te digo, decirle Señor, pero respaldarlo con nuestros hechos para que no nos diga: ¿por qué me dices Señor si no haces lo que yo te digo? Qué importante es eso. Y como hijos de Dios, mi hermano, es que debemos de entender que debemos de vivir en la disciplina del Señor, en los conceptos del Señor, en los preceptos del Señor, no en los nuestros. No hacer las cosas que a nosotros nos plazcan o las creamos convenientes, sino en lo que Él quiera que andemos, porque Él es el Señor. Entonces, tú eres el Señor y yo te digo a ti, Señor, tú eres el Señor, entonces yo voy a andar en lo que Él me diga que tengo que andar, para que cuando llegue ese momento que me diga, tú me llamaste, Señor, pero hiciste lo que yo quería que hicieras, entra al gozo de tu Señor. Amén. Entonces, estaba pensando en esto y me llevó mucho a pensar en lo siguiente, en la oración. En la oración. La oración se trata del Señor, no de nosotros. ¿Cómo es eso? Sí, se trata del Señor. Se trata de ser guiado por su Espíritu, de buscar su rostro para hacer su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que hemos platicado y hemos entendido el hecho de orar. Cuando entendemos que tenemos que orar conforme a su palabra, es porque tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está plasmada en su palabra. Amén. Entonces, cuando a veces oramos por cosas que están fuera de su voluntad, fuera de su propósito, aunque parezcan buenas, es peligroso porque estamos orando. El otro día el viernes platicábamos acerca de el aliento de vida y de la carne que somos polvo. Entonces, cuando oramos
conforme a nuestra intuición como seres humanos, estamos orando en algo que se va a acabar. Estamos orando dentro de un ambiente carnal, en un ambiente, por más que se oiga bonito lo que queramos pedir, orar, si no está dentro de la voluntad de Dios, no es correcto. Entonces, cuando estaba entendiendo esto, me puse a buscar varios versículos. Primero, lo que estaba leyendo habló de eso, pero aparte, para confirmar esto, para afirmar esto, encontré varios versículos y qué importante es eso. Y vamos a leerlos. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 14. Pero quiero que hagamos algo, mi hermano. Necesitamos el saber nuestra posición como hijos de Dios. ¿Sí? Saber nuestra posición en el aspecto de estar ejerciendo el aliento de vida y no el polvo, porque somos polvo. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo platicamos el viernes pasado. Entonces, de hecho, yo te invito que si no escuchas esa conferencia, escúchala y te va a abrir un poco más el panorama de esto que vamos a platicar. No es una continuación, pero sí es una referencia que te puede ayudar o que nos puede ayudar. Entonces, dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero este versículo empieza diciendo, y esta es la confianza que tenemos en Él. Fíjate bien. ¿Quieres descansar en lo que le pides al Señor? Ora conforme a su voluntad. Es decir, si yo oro conforme a su voluntad, entonces voy a descansar porque Él va a obrar conforme a su voluntad. Amén. Entonces, para eso, su voluntad está plasmada en la palabra. Para eso, yo tengo que estar saturado en la palabra de Dios. Para eso, yo tengo que ser diligente escudriñando su palabra. Para eso, tengo que ser diligente buscando su rostro cada día. Amén. Es algo así como, por ejemplo, los novios, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué aspecto? El novio siempre va a buscar la manera de agradar a su novia, dándole algo que a ella le agrade. ¿Estamos de acuerdo? Entonces busca que le gusta el helado de chocolate, que le gusta las galletas de chocolate, que le gusta el pastel de chocolate. ¿Sí me entiendes? Entonces, si yo le traigo un pastel de chocolate, un helado de chocolate o algo de chocolate, a ella le va a agradar. ¿Pero por qué lo sé? Pues porque la conozco. Vamos a hablar de mi caso de mi esposa, ¿no? A mi esposa le gusta mucho una cierta paleta de helado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué sé? Pues porque la conozco. ¿Qué quiero llegar con esto? Como yo convivo tanto con mi esposa, ¿no? O en el caso del novio, con la novia convive con su novia, entonces la va conociendo y sabe lo que le agrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo convivo con mi esposa, pues diariamente, entonces yo sé que le agrada y sé que no le agrada. De igual manera, tú y yo como hijos de Dios, si tú y yo tenemos una comunión con Cristo diaria y nos saturamos de su palabra y leemos la palabra del Señor y conocemos y vemos lo que Él plasmó en su palabra, entonces podemos orar conforme a su voluntad, porque es algo que le va a agradar, es algo que es de su agrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando una persona, no sé si te ha tocado, de repente cuando hay personas, qué bueno que puede que sean nuevas en Cristo, o a veces personas que no son tan nuevas, pero no son tan maduras, que viven medio en la carne y como que no tienen una diligencia en cuanto a la palabra. No sé si te ha pasado que de repente, pues yo quiero orar, ¿no? Y oran cosas medias extrañas, ¿no? Cosas fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, digo, hay que enseñar, no hay que juzgar, sino hay que enseñar y hay que encaminar y guiar. Para eso fuimos creados también los hijos de Dios, para eso fuimos puestos, para guiar, para enseñar, para caminar. Hay unos que no quieren aprender, pero los que quieren aprender tienen un corazón dispuesto.
tú puedes enseñarles, mira, esto que oraste no estuvo tan bien, ¿no? Por ejemplo. Entonces, luego te das cuenta, si tú estás lleno de la palabra de Dios, escuchas esa oración y dices, no puedes descansar en eso que está orando porque no es la voluntad de Dios, ¿no? Pero ¿cuándo sí descansas? Primera de Juan 5:14 que leímos, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Leyendo la palabra, saturados de su presencia, saturados de su palabra. Entonces, cuando yo vaya a orar, yo no voy a orar, Señor, te pido por una casa con alberca, ¿no? Por ejemplo, estaría padre pedir eso, pero ¿acaso eso va a glorificar el nombre del Señor? Porque es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Decíamos el otro día, Señor, te pido que me llegue una herencia, ¿no? Y ¿eso va a glorificar su nombre? Claro que no. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no va por ahí. Pero ¿qué pasa cuando oras de otra manera? ¿Qué pasa cuando oras? Señor, yo te pido que bendigas la vida de mi pastor. Señor, te pido que llenes a tu iglesia de tu presencia. ¡Wow! ¡Qué diferente! Señor, yo te pido que suplas las necesidades, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo. Es diferente. Cuando oras así, cuando oras de esa manera, es porque estás saturado de la voluntad de Dios. O sea, estamos saturados de la palabra de Dios. Es más, una de las cosas que es muy importante, cuando dice en Romanos 8, el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne, el que anda en el espíritu piensa en las cosas del espíritu. Y eso de pensar en la carne o en las cosas de la carne o pensar en las cosas del espíritu nos lleva a pensar cómo orar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a orar, si estoy en el Espíritu, voy a orar conforme al Espíritu y conforme a la voluntad del Señor. Entonces, en este ejemplo que te puse, digo, Señor, te pido que me des una herencia, ¿no? Perdóname, pero como hijos de Dios, por ejemplo, ¿para qué pedimos? ¿Para qué pudieras pedir eso? Pues porque es algo que te va a beneficiar, es algo que va a hacerte bien a ti. ¿Estamos de acuerdo? Algo que me llama la atención, fíjate, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del pueblo de Israel, le dijo Dios a Israel, cuando llegues a la tierra de Canaán, vas a agarrar a todos esos pueblos y vas a acabar con ellos. Vas a acabar con ellos, ¿ok? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Llegó, acabó con algunos, y a algunos se le ocurrió la brillante idea de decir, pues no los quitemos, no acabemos con ellos, mejor les cobramos impuestos, ¿no? Y los hacemos esclavos. ¿Qué estaba pasando ahí? Estaban orando, o estaban actuando, conforme a la carne, porque ellos estaban buscando un beneficio para su carne, para un beneficio propio, no era un beneficio que alimentara el plan de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ellos dijeron, si los acabamos, pues no vamos a obtener ningún beneficio, mejor les cobramos impuestos y obtenemos un beneficio. Y cuando andamos en la carne, así es. Cuando andamos en la carne, pensamos conforme a la carne y de la manera, y vamos a orar, queremos orar, ¿verdad? Aún estaba en la carne, pero ¿cuál es cómo te puedes dar cuenta cuando hay una obtención de un beneficio y no alimenta el propósito de Dios? Es un ejemplo que te quiero poner. Entonces, como hijos de Dios, por eso es importante, mi hermano, que estemos llenos de su palabra, que estemos en un mismo espíritu, que estemos llenos de comunión con su palabra, de comunión con la iglesia y de estar siempre de verdad saturados, llenos de su palabra, para que cuando oremos conforme a su voluntad y tengamos la confianza de que Él va a actuar. Fíjate, hace unos años, no sé si te acuerdas, decía, vamos a orar por... cuando fue el tsunami en enero que fue el año 2000, no fue el 2010, no me acuerdo qué año, fue un día, enero, que hubo un tsunami terrible que acabó con varias costas de allá de Tailandia y todo eso, ¿no? Y muchos pusieron, vamos a orar para que vamos a orar por todos ellos, ¿no? Vamos a... ¿Cómo era la cuestión? Déjame mejor recapitular. Déjame poner otro ejemplo, porque desde esto no me acuerdo bien. Pero hubo una vez que hubo un atentado en Francia, ¿te acuerdas?
hubo un atentado en Francia y muchos pusieron en Facebook o en las redes sociales como la bandera de Francia, orando por Francia, ¿no? Señor, pues, Pero muchas veces podemos pensar, eso que pasó allá, te digo, del tsunami y toda esa cuestión. ¿Cómo orábamos por eso? Ya me acordé cómo estuvo el asunto, ¿no? Que orábamos, Señor, yo te pido por toda la gente de Tailandia, que tú los salves, o no que los salves, que tú restablezcas ese país y que tú hagas una obra ahí restauradora en ese país, ¿no? Pero a lo que voy, y también con el atentado de Francia, y también el de Londres, ¿no? También qué pasó. Y oramos porque, Señor, pues yo te ruego que oremos por ellos, y te ruego, Señor, para que tú los restablezcas y para que tú... ¿Qué no era mejor orar, Señor? Que ellos volteen su rostro a ti. Te voy a decir por qué. Porque no sabemos si la voluntad de Dios fuera o permitió que eso pasara para que voltearan su corazón al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Tanto en Francia con ese atentado, como en Londres con ese atentado, como lo terrible que pasó con ese tsunami. Porque luego nos ponemos a pensar y te pones a investigar y todo el rollo. Y por ejemplo, esos lugares donde fue el tsunami, que arrasó terriblemente, era o es uno de los lugares de mayor trata de personas, pedofilia y prostitución infantil, ¿no? Donde había una depravación terrible, donde muchos millonarios, políticos, artistas o gente de mucho dinero iba allí y cometía ese tipo de actos terribles, ¿no? De verdad, es algo terrible. El turismo infantil, de producción infantil en esos lugares donde fue ese tsunami, era terrible y fue un juicio de Dios lo que pasó allí. Entonces cuando pasa eso y te pones a dar, Señor, bendícelos, Señor, ayúdalos, pues sí, ayúdalos, pero ¿cómo? Bendícelos, pero ¿cómo? ¿No era mejor orar conforme a su voluntad y decir, Señor, que volteen su rostro a ti, que te pidan perdón, Señor, que se arrepientan de sus pecados, que llegue tu palabra a ese lugar? Seguramente hubo gente que llegó a compartir ese lugar y orar por la gente que va a compartir, porque la idea del Señor es que todos se vuelvan en arrepentimiento y vuelvan sus corazones al Señor. Amén. Pero no podemos pensar como el mundo. ¿A qué me refiero? O sea, quizá mucha gente fue y dio dinero y dio muchas donaciones para restablecer las casas. Qué bueno, está bien. Pero la voluntad de Dios es que el hombre vuelva su corazón al Señor. Igual te repito eso de Londres y de Francia y muchas cosas que han pasado a nivel mundial. Y muchas la iglesia se hace como el mundo pidiendo al Señor bendícelos. ¿Por cómo va a bendecir el Señor un lugar donde se ejerce la prostitución infantil, por ejemplo? Donde hay una depravación terrible, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Entonces tú y yo tenemos que ser bien sabios. Bien sabios. Si estamos llenos de su palabra, estamos llenos de su voluntad, si estamos llenos de su presencia, conoceremos el corazón del Señor y vamos a ver, Señor, ¿por qué pasó esta situación? Ese tsunami, ese atentado que pasó ahí en Londres, en Francia, aún en Estados Unidos en el 2011. Si nos podemos pensar como el mundo, hasta podemos orar en contra de los de Irak y de los de Afganistán. No es eso, ¿no? No podemos hacer eso. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que la gente entienda que fue un juicio. Que la gente entienda que fue una disciplina de parte de Dios. Amén. Y entonces tienen que voltear su corazón al Señor. Eso es muy diferente a orar o a pensar que Señor bendícelos. Pero ¿cómo? Dios no va a bendecir un lugar así. ¿Sí me entiendes? A eso me refiero con el orar conforme a su voluntad. Vamos a Lucas capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, él es Jesús, se presentó un hombre lleno de lepra,
el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Fíjate bien, llega un leproso, se acerca a Jesús, se postra delante de él y le ruega. Dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo limpia. No pierdas de vista esto. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5, versículo 30. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Dice Jesús: mi juicio es justo. ¿Por qué? Dice: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Jesús mismo. Si yo no hago las cosas como yo creo, como yo quiero, como yo pienso que tienen que ser, sin antes consultar al Padre, entonces hago las cosas. Es lo que prácticamente está diciendo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si nos regresamos ahí al capítulo, al pasaje de Lucas, ¿verdad? Dice que él limpió al leproso. Ahora fíjate bien. Vamos a Lucas capítulo 30, versículo 12. Perdón, Lucas 30, versículo 30, perdóname. Lucas 30, no es cierto. Lucas 5, versículo 30, perdóname. Lucas 5, versículo 30. Está más abajito. Dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Sanar a un enfermo. Se la Biblia que él vino a esta tierra y vino a sanar a los enfermos. Y sanó a un enfermo. Ahora bien, la lepra es una simbología del pecado, ¿ok? Así que espiritualmente, cuando tú y yo pecamos, es como si tuviéramos lepra. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, nos limpia de la lepra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que quiero que veamos aquí? Jesús limpió al leproso, porque era la voluntad del Padre. Pero el leproso hizo una petición conforme a lo que Dios quería de Cristo. Dios, la obra del Hijo, que era la que venía del Padre, o sea, él estaba obedeciendo al Padre. Dentro de esa voluntad era limpiar y era sanar. ¿Ok? Entonces, por eso en otra ocasión, cuando Cristo perdona pecados, dice: bueno, es que para eso vino también, para perdonar pecados. Para eso es el Hijo del Hombre. Para eso vino el Hijo del Hombre. Entonces, es un fruto de lo que hacía Jesucristo. ¿Qué hacía Jesucristo? Hacer las cosas conforme a la voluntad del Padre. El leproso se presentó, se postró y le rogó diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Eso que estaba haciendo el leproso estaba dentro del plan de Dios. El leproso no llegó y le dijo: Jesús, te quiero pedir que me des unos caballos. ¿Estamos de acuerdo? O Jesús, te quiero pedir que acabes con el Sanedrín. ¿Estamos de acuerdo? Es un ejemplo que estoy poniendo. Eso hubiera estado fuera del lugar. Porque Cristo vino no a acabar con el Sanedrín. Cristo no vino a establecer, como la gente pensaba, su reino, ¿no? Porque ellos pensaban que y así iba a ser el Mesías, que iba a establecer su reino. Es lo que tenían pensado los de Israel en ese momento. Él no vino así.
Él lo que oró, lo que pidió el leproso fue: sáname, Señor. Y como el sanar estaba dentro de la voluntad del Padre, y Cristo buscaba hacer la voluntad del Padre, Cristo lo sanó. ¿Eso a qué nos lleva, mi hermano? Que tú y yo tenemos que orar conforme a su voluntad para que descansar en lo que Él va a hacer. Amén. En lo que Él va a hacer. Por eso es importante estar viviendo en el Espíritu. Si estamos viviendo en el Espíritu, vamos a orar conforme al Espíritu, vamos a cantar conforme al Espíritu, vamos a predicar conforme al Espíritu, vamos a pedir conforme al Espíritu. Amén. La iglesia tiene que tomar esta posición. En estos tiempos está el COVID, está la pandemia. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu oración? Señor, ya quita esta pandemia. Señor, ya quita este virus que nos está matando a todos. Porque están acabando los trabajos y la economía está acabando. Esa es la petición. Cuando Dios habla en su palabra que estos tiempos tienen que pasar. Cuando el Señor muestra en su palabra, se decía que nos hace ver que nuestra redención está cerca, que estas cosas están pasando o que tienen que pasar porque es la voluntad de Dios, es lo que tiene que pasar para que se establezca el reino de Dios. Y tú y yo oramos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿no? Cristo le dijo a sus discípulos. ¿Cómo oramos, Señor? Así. Y en esa parte dice: venga tu reino, y dice: hágase tu voluntad. Entonces, ¿cómo tenemos que orar en esos tiempos? Señor, haz tu voluntad, guarda nuestras vidas, haznos entender estos tiempos. Dice que Jesús les decía a la gente, dice: ustedes se dan cuenta, pueden distinguir los tiempos, ¿no? Cuando la rama de la higuera está verde y cuando se forman las nubes en los cielos, sabes qué temporada viene, ¿no? Que la tormenta viene. Y si no pueden distinguir los tiempos, entonces qué importante es que la iglesia en este tiempo distinga esos tiempos, distingamos esos tiempos. Y al distinguir estos tiempos, no vamos a orar: Señor, quita este virus. Vamos a orar: Señor, haz tu voluntad en este tiempo. Que mucha gente voltee su corazón y su rostro a ti. Señor, establece tu reino. Señor, dice tu palabra que caerán 1000 a mi diestra y otros a mi izquierda. Pero a mí no llegará. ¿Eso dice tu palabra? Sí, entonces voy a orar: Señor, guárdame de esto, Señor. Como decíamos el viernes, ¿van a venir las tormentas sobre la casa, las lluvias, los ríos? ¿Van a venir? Sí. O sea, no podemos orar: Señor, que no vengan los ríos. Dice la palabra de Dios que van a venir. Bueno, Señor, que nuestra vida esté afirmada sobre el oro. Cuando oras así, es porque estamos en el Espíritu. Y lo que hemos dicho, la preocupación que hay, la cuestión económica, es que nos va a faltar trabajo, nos va a faltar venta, Ok. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él nos sustenta. ¿Estamos de acuerdo? Y es orar: Señor, si tú quieres que esta pandemia se quede 1 año, 2, 3, no es lo que más nos pudiera gustar, ¿no? Pero Señor, tú eres sabio. Tus pensamientos son tan altos del cielo de la tierra como del cielo de la tierra, ¿no? O sea, son altísimos, o sea, no tengo nada que ver yo con tus pensamientos. Señor, ayúdame a ser obediente y ora conforme a tu voluntad. Que en este tiempo, Señor, que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra vida sea fortalecida, que la gente voltee a ti, que como hijos de Dios podamos tomar, Señor, y caminar en tu propósito, Señor, en el nombre de Cristo. Es lo que tenemos que orar. ¿Por qué? Porque eso dice su palabra que va a pasar. Si tú estás orando así, bien. Estás orando conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque estás saturado de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nuestra vida debe estar bajo su señorío. Y bajo ese señorío es orar, es interceder, es pedir. Amén. De verdad, vamos a Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 5. Santiago 4, del 1 al 5 dice: ¿de dónde vienen las guerras
los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Se codician y no tienen, matan y arden de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pides. 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Luego dice versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Increíble es este pasaje. Si tú has orado por X cosas y no las has recibido, pregúntate si estas cosas por las cuales estás orando están dentro de la voluntad de Dios. Pregúntate si esto que estás orando alimenta el que se cumple el propósito de Dios. Ponte a pensar en eso. Porque a lo mejor lo que estás orando y que no estás recibiendo es porque es para tu deleite. Es para tu deleite. Es para que yo esté con un beneficio, aunque la obra de Dios no sea beneficiada. El clásico ejemplo de la señorita es que me quiero casar. Señor, dame un novio. Señor, me quiero casar. Está pasando el tiempo, ya está aquí la pandemia, el mundo se va a acabar y yo no tengo novio. ¿Por qué no te preguntas? O el chavo que pide por la novia, ¿no? Señor, ¿será acaso que si yo tengo un novio me va a distraer de tu obra? Si acaso tengo una novia, en el caso de los hombres, ¿será acaso que puede distraerme de cumplir tu propósito? ¿No será bueno decir, Señor, si tú quieres, o sea, si es tu voluntad, Señor, pues concédeme esto? ¿No? Dice su palabra también que pongamos nuestras peticiones delante del Señor, ¿no? Si deleítate a sí mismo en el Señor, eso es muy importante. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero fíjate bien lo que dice aquí. Porque puedes decir, ahí está, pues ahí dice, ¿no? O sea, Él va a conceder las peticiones de mi corazón. Sí, pero había una parte anterior que dice, deleítate en el Señor. ¿Ok? Entonces, cuando nos deleitamos en el Señor, cuando nuestro deleite está en el Señor, cuando nuestro deleite está en servirle, cuando nuestro deleite está en buscarle, es estar en su presencia, es el hacer su voluntad, cuando ese es nuestro deleite, Dios cumplirá las peticiones de nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Pero si mi deleite es, Señor, el estar en tu presencia, pero también me voy, también va a causarme un deleite y ese deleite va a ser una distracción, el hecho que yo tenga una pareja, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Dice la Biblia que Él conoce las peticiones de nuestro corazón, que Él conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. ¿Ok? Entonces yo te recomiendo, deleítate en el Señor. Si tú tienes ganas de tener o crees que ya puedes o debes de tener un novio o una novia, dice, Señor, tengo esta petición, pero yo me voy a deleitar en ti. Que tú seas mi deleite. Que el hacer tu voluntad sea mi deleite, como dice el salmista. El hacer tu voluntad me alegra. Él conoce la petición, dice, ok, entonces, si Dios considera que eso no te va a distraer. Yo he conocido, eso es un ejemplo, conocí un matrimonio, cuando eran solteros, cada uno por su lado, servían al Señor de una manera tremenda, amaban al Señor, que no digo que no lo amen ahorita, pero se les veía un potencial tremendo, de verdad los veías y decías, estos cuates cuando se casen van a servir al Señor impresionante. Ya hasta había ciertos planes
misioneros con ellos. Pero lamentablemente se casaron. Y no digo que lamentablemente se hayan casado, lamentablemente, qué bueno que se casaron, pero lamentablemente cuando se casaron se distrajeron y su vida se frenó. ¿Qué pasó allí? Muchos nos preguntamos, híjole, ¿para eso te querías casar? O sea, tu vida iba en un ascenso, creciendo en la voluntad del Señor para servir en la obra, para servir en el propósito de Dios. Pero nada más se casaron. Es más, se casaron y a los pocos días empezaron a ser inconstantes en la reunión de iglesia, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Su deleite estaba en otro lado. O sea, eso es terrible, de verdad. O sea, por eso es importante que hagamos las cosas conforme a su voluntad. De verdad, o sea, ¿qué pasó con estos? Y siguen yendo, ahorita ya siguen sirviendo al Señor y ya tienen sus hijos, ya tienen muchos años, pero sí se vio un freno en sus vidas. Yo no sé si se casaron antes de tiempo, yo no sé si no oraron lo suficiente, no lo sé. Porque se casaron bien y todo, o sea, tienen buen testimonio y todo. Pero ¿qué pasó allí? Son cosas que uno ve en la iglesia que dices, híjole, ¿qué pasó ahí? No sé. Y si aman al Señor y se siguen reuniendo y de hecho están sirviendo al Señor, pero ya no como se esperaba de ellos, como veíamos. Pero bueno, es a lo que voy. Dice Santiago, dice, piden, no recíbense porque piden mal. ¿Qué es pedir mal? Porque pides para tus deleites o pido para mis deleites, pido para lo que me va a beneficiar, olvidándome del propósito de Dios. Este leproso, ¿verdad? Él oró, dijo, Señor, límpiame. Rogó y se humilló, reconoció a Cristo como Señor, dijo, si es tu voluntad, quieres limpiar. Fíjate, ahí me impresiona porque dentro de una pregunta, si quieres puedes limpiarme, había otra opción. Imagínate tú que Cristo le dijera, ok, fíjate que no es el tiempo, fíjate que no te quiero limpiar. Fíjate lo que está pasando ahí. O sea, suena complicado esto. Pero dice aquí el leproso, dice que él estaba con la disposición de decir, Señor, si quieres, puedes limpiar. O sea, si quieres, o sea, yo me humillo delante de ti, me sujeto a lo que tú digas. Eso está tremendo, ¿eh? ¿Cuántas veces oramos así? Señor, es esta petición, Señor, pero me sujeto a tu voluntad. Cristo mismo, me sujeto a tu voluntad. Cristo mismo dijo eso, ¿no? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la manera como tenemos que orar, mi hermano. Es la manera como la iglesia tiene que actuar otra vez en estos tiempos. Estos tiempos extraños de una pandemia, de un freno en la economía, de un freno a nivel mundial, ¿verdad? Donde se ven cosas, se empiezan a vislumbrar cosas, híjole, terribles. Señor, no se haga nuestra voluntad sería que esto se acabara y que todo siga normal, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Si esto tiene que pasar para que tu reino sea establecido y tu propósito sea establecido, que pase. Porque a fin de cuentas, el hacer tu voluntad es lo agradable y es lo perfecto. Fíjate bien. Como el ejemplo que te ponía al principio, ¿no? De Tailandia y de esos atentados que hubieron en Estados Unidos, en Francia y en Londres, ¿no? Señor, si eso tiene que pasar para que esa gente voltee su rostro a ti, Señor, pues que pase. De hecho había pasado, Señor. Que se cumpla tu propósito ahí. Porque a Dios no se le escapó. Dios no dijo, ay, híjole, un tsunami. No me lo esperaba, no me di cuenta, estaba distraído. No. O hay un atentado en unas partes del mundo. Híjole, ahora sí se me fue. No, a Dios no se le pasó eso. Dios lo permitió con un propósito. Esto que está pasando en el mundo con esta cuestión de este virus, tiene un propósito, que la gente voltee al Señor, que el reino de Dios sea establecido. Amén. Eso es lo que tiene que pasar, el estar dentro de su voluntad. De verdad, ese capítulo de Juan 5:30 que leímos hace rato, dice, porque no busco, Jesús dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así debe de caminar la iglesia. O sea, no busco mi voluntad,
No buscamos nuestra voluntad, Señor. Por eso es que se empieza a acotar el camino de la oración. Ya vamos a orar. Señor, te pido que me des un carro de último modelo. No, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en mi vida. Que se cumpla tu propósito en mi vida, Señor. Que yo pueda participar de tu propósito. De verdad, qué importante es eso. Por eso te digo, la oración no se trata de nosotros, se trata del Señor. Siempre tenemos eso pensado, voy a llegar, voy a orar y voy a pedir, porque es lo que se nos ha enseñado en otras religiones y aún en nuestros inicios. Como que es pedir para mí. Y no es para mí. La oración se trata del Señor, que se haga su voluntad. Él conoce las peticiones de nuestro corazón. Si tú no tienes un carro último modelo, ¿sabes por qué no lo tienes? Porque no lo necesitas. Porque Dios quiere tratar contigo. Es que ahorita tengo que subir al microbús. Dios quiere tratar contigo así. Yo he conocido gente que Dios les ha dado un novio, o se han aferrado a un novio, se han aferrado a un trabajo, se han aferrado a un matrimonio, se han aferrado a una posesión y su vida se pierde. De verdad. En todo ese tiempo en Cristo he visto ese tipo de cosas. Y se aferran, y las cosas salen mal. Entonces, de verdad digo, Señor, satúranos de tu espíritu. Satúranos de tu sabiduría. Satúranos de tu palabra. Y cuando entendemos eso, entendemos que la oración no se trata de nosotros, se trata de Él. Que se haga su voluntad y que su reino sea establecido. Y ahí estamos tú y yo incluidos. Por eso te decía al principio, qué privilegio ser colaborador del Señor. Somos colaboradores del Señor. Él es dueño de la obra. Y Él nos permite colaborar con Él. Entonces vamos a decirle, Señor, o sea, tú eres el Señor, dueño de la obra. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Yo voy a hacer lo que tú me digas, Señor. Qué importante es eso. Lucas 22, 41 y 42. Lucas 22, 41 y 42 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tremendo es esto. Tremendo es esto. Cristo mismo diciendo: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Ponte a ver, date a la tarea de buscar cuántas veces se menciona que Cristo oró. Hay una parte que dice que oró toda la noche. Fíjate, algo se me hizo bien importante. Esto también lo leí el día de hoy. El día que Jesús seleccionó a los 12, ¿sabes qué hizo antes? O sea, tú y yo conocemos al Señor ahorita por su misericordia. ¿Cómo se ejerció esa misericordia? A través de la iglesia que Dios levantó por medio de su resurrección. ¿Ok? Cuando Jesucristo resucita, y cuando Cristo vino al mundo, seleccionó a los apóstoles, y esos 2 apóstoles Dios los empezó a mover, se compartieron a otros, y se extendió la palabra al grado de que desde Israel hasta México, aquí estamos tú y yo, porque la palabra de Dios fue extendida. Porque hubo unos hombres que Cristo seleccionó, porque Dios así se movió en su propósito. ¿Ok? Esos hombres fueron seleccionados por Cristo. O sea, al inicio de la iglesia fueron seleccionados por Cristo. Y me queda claro que Cristo hombre buscó la voluntad de Dios para esta misión tan importante, en la cual tú y yo estamos aquí. Fíjate bien. Si tú lees ese pasaje, está en Lucas capítulo 6. Antes de que Cristo escoja a sus 12 discípulos o apóstoles, dice que oró toda la noche. Oró toda la noche. O sea, fue una labor de oración, una labor de buscar la voluntad del Padre, una labor de buscar el rostro del Señor y que el Señor le dijera a quiénes, porque baja de ahí, dice que amaneció, bajó y dijo: a ver, Pedro, Juan, Tomás, Mateo,
Judas, hasta Judas ahí estaba también. Todos ellos. Jacobo. O sea, no actúa al azar, no a que él se le ocurrió como hombre, sino lo que venía del Padre. Entonces tú y yo tenemos que ser diligentes y arduos en buscar la voluntad del Señor como Cristo lo hizo, nuestro máximo ejemplo de oración, nuestro máximo ejemplo de buscar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y fue tan perfecto que hasta tú y yo ahorita y nuestros hijos y mucha gente está en Cristo. Pero esa labor de Cristo a mí se me hizo tan importante, me llamó mucho la atención como antes de escoger a sus 12 apóstoles. Él pasó todo el tiempo orando para que tú y yo entráramos en el propósito de Dios. Aleluya. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. De verdad. Es lo que te quería compartir en este día. Y yo quiero invitarte a esto, mi hermano. De verdad. Cada vez que escuches la palabra de Dios, date la tarea de apuntar, de leer, de orar con eso. Repasa tus apuntes. Porque de verdad, cuando se comparte la palabra de Dios, quien la está compartiendo no es el hombre, es Dios dando a conocer su voluntad. Otra vez, dando a conocer su voluntad. Entonces vamos a orar conforme a su voluntad y vamos a vivir una vida en el Espíritu conforme a su voluntad. Es más, pídele a Dios que quite vamos a ver, las peticiones que hay en tu corazón, que no vayan conforme a su propósito. Como te decía hace rato, ¿no? Y quizá a muchos no les guste que les voy a decir, pero a lo mejor para algunos no es bueno que tengan una pareja. Para otros a lo mejor sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es porque la sociedad lo dicte, no es porque el mundo lo dicte como se tienen que hacer las cosas. No estamos conforme al mundo, sino conforme a Dios. Yo conozco gente, de verdad, que Dios les dijo, sabes que tú no te vas a casar. Y ellos están en el punto de decir, Señor, pues que es tu voluntad. Y quienes se han salido en su necedad a hacer como ellos piensan, aún sacando versículos de contexto, les ha ido mal. Ha habido gente que le dijo, sí te voy a dar tu pareja, pero no ahorita. Hasta después, cuando hayas madurado. He conocido a gente que se ha casado ya grande, pero se guardaron en el Señor y Dios les cumplió, digamos, de alguna manera suplió esa petición, pero porque era algo que estaba en su propósito, no de ellos, sino del Señor. La verdad. De verdad es así, o sea, nosotros somos peregrinos y extranjeros, te comentaba el otro día, y fuimos redimidos de toda lengua, costumbre, nación. No andamos conforme al mundo. De verdad. En serio, hay que buscar la voluntad de Dios. Y cuando buscamos la voluntad de Dios, nuestra labor como colaboradores va a ser dentro de su voluntad. Y vamos a orar para que se cumpla el propósito de Dios, no el nuestro. Amén. Y vamos a orar para que Dios haga su obra, no la nuestra, no lo que nosotros pensamos. Aunque sean muy bonitas ideas. Él es sabio, nosotros no. Entonces, para actuar con sabiduría tenemos que buscar a la sabiduría que es Cristo, que es Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pegados a la vid, pegados a Él, siempre. Si estás pegado a la vid, si yo estoy pegado a la vid, la savia de la vid va a llegar a mí, la vida de la vid va a llegar a mí, que es Cristo. Cristo es la vid verdadera. Entonces voy a orar conforme a su propósito. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias
por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado. Padre, que esto no se quede como un estudio más, sino que impacte nuestro corazón, impacte nuestra vida para que podamos andar conforme a tu voluntad. Danos sabiduría, Señor. Te lo rogamos para que podamos orar, Señor, conforme a tu propósito. Andar en tu camino, en tus leyes, en tus preceptos, Señor. Aleluya. Porque tú eres sabio, pero eres fiel. Eres sabio, eres fiel y eres verdadero. Amén. Y gracias porque tú nos amas, porque tú nos amaste primero, Señor. Y aunque no lo entendamos a veces en nuestra mente, aunque pasen cosas, Señor, que no podamos entender, tu voluntad siempre es agradable y siempre es perfecta. Ahí tenemos que estar, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu misericordia. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.